que lo va a correr a cargo del doctor Ginés Llorca, y recalco del doctor porque es doctor de verdad, aunque sea psicólogo. Por eso somos psicólogos. Ay, los psicólogos somos doctores. Todos no. Bueno, el asunto es que va a hablarnos, hace tiempo que le encargué este seminario a propósito de una nueva categoría diagnóstica que aparecerá pronto en el 2005, que es lo que se conoce como nombre de adicciones comportamentales, ¿no? Entonces vamos a ver si Ginés nos aclara esto de las adicciones, si son realmente adicciones o son compulsiones o qué demonios son, ¿no? Y os dejo con el caso y quiero hacer una advertencia, y es que en este caso Ginés va a presentar dos casos clínicos y que vuelvo a recordaros que estáis todos los que sois del hospital y los que no sois del hospital, los sanitarios, estamos obligados a guardar ¿cómo se llama lo que guardamos? Secreto profesional. Secreto profesional. Confianza. Lo digo porque son casos bastante crudos. Vale. Y por la misma razón, pues cuando aparezcan... Sí, bueno, buenos días, gracias Paco. Bueno, como os ha comentado Paco, el tema que hoy nos ocupa son las adicciones comportamentales. Para mí, hacer este trabajo ha supuesto retomar un tema que ya hace bastantes años pude trabajar. Cuando aún era residente, fue el tema que yo llevé como tema intruso dentro del seminario de drogodependencias que llevaba Rafa Mora. Y bueno, y la verdad es que durante este tiempo que ha pasado he tenido la oportunidad de encontrarme con bastantes casos de este tipo. Y últimamente dos casos concretos son los que me han hecho pensar mucho en este tema y me apetecía un poco volverme a meter, pero en esta ocasión mi idea no es hacer una descripción de cada uno de los tipos de adicciones y de criterios diagnósticos y todo eso, sino lo que me gustaría es hacer una visión un poquito más integradora, plantearos una especie de aproximación metateórica, ¿no?, en la que yo he intentado recopilar pues teorías que hablan de los mecanismos subyacentes que hay en el desarrollo de estas patologías, ¿no? A ver, ahí en pantalla lo que podéis ver es lo único que he rescatado del otro trabajo, que son los tipos de adicciones de los que yo hablé. Y bueno, y en aquel entonces decidí ilustrarlo por medio de unas marionetas, ¿no?, como títeres, pues haciendo un simbolismo con respecto a eso de estar colgado o la dependencia a la sustancia, ¿no?, a la sustancia, a la conducta, ¿no? En este caso no me parecía nada adecuado, porque mi idea es hablar más de los procesos que hay dentro de la adictogénesis, en el inicio qué es lo que lleva a la persona al consumo, y también un poco la función que tiene el síntoma, con lo cual no le veía ningún sentido. Pero bueno, para por lo menos mostraros qué tipo de adicciones son las que se consideran, algunas de las que se consideran adicciones comportamentales. De hecho, como veréis en el esquema de más o menos de cosas que yo quiero hablar, realmente no me voy a meter demasiado en el tema de los criterios y en hablar concretamente de cada una de estas patologías, ¿no?, sino que querría hacer una visión un poco de ciertos aspectos que yo creo que son muy importantes en este tipo de adicciones. Bueno, sabéis que toda sustancia o toda conducta que se considere que puede producir placer, pues podría considerarse que podría llegar a considerarse una conducta o una sustancia adictiva. Obviamente, con lo que tiene que ver con los comportamientos, no tendríamos los efectos químicos perturbadores de la sustancia. Sin embargo, aunque esto es algo que sí que se considera aceptado, realmente hasta hace muy poquitos años, cuando se hablaba de adicciones, solo se planteaban las adicciones a sustancias, solo se hablaba de consumidores de sustancias con un gran poder adictivo.
Por tanto, no es hasta los años 80 cuando algunos investigadores empiezan a incluir este tipo de adicciones, empezaron por el juego patológico y por conductas relacionadas con la alimentación, para luego ir incluyendo algunas más, como las que pone ahí: adicciones al trabajo, a la compra, a adicciones sexuales, luego las tecnoadicciones, que en un momento fueron a la televisión, al zapping, ahora son más a internet, a los videojuegos, y algunas otras que están descritas pero que no las solemos considerar, como son el coleccionismo morboso, la adicción a la lectura o la adicción a actividades artísticas. Bueno, sí, también. Estaría toda la gama del deporte, vigoréxicos o con los corredores compulsivos, ¿no? Bueno, a modo de repaso, ya sabéis que los criterios que comparten los trastornos de adicción o de uso de sustancias y las adicciones comportamentales, pues tienen unos criterios fundamentales que comparten, ¿no? Ambos deben de tener una pérdida de control, una dependencia psicológica, y esto suele ir acompañado de ir perdiendo un interés por otras actividades gratificantes e interferir de forma grave en su vida cotidiana. Griffiths pues enumeró una serie puso unos criterios que más o menos son los que todos conocéis de la conducta, o sea, para que se considere una conducta como conducta adictiva. La conducta debe de ganar importancia tanto en el pensamiento como en los sentimientos, en las emociones de la persona. Debe de haber una modificación en su estado afectivo. Debe de necesitar un incremento de búsqueda de esa conducta, y hay un malestar en el momento en el que se interrumpe o disminuye esa conducta. Suele provocarle un conflicto tanto con otras personas como un conflicto personal o interrumpir en sus actividades, y normalmente hay periodos de recaída, de retomar en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, la conducta morbosa o patológica, a pesar de haber estado un tiempo sin tenerla. Bueno, como ha planteado Paco, vamos a hablar un poco de cuáles son las propuestas para el DSM-5. Como sabéis, hasta el momento la única conducta adictiva considerada como adicción que está incluida en el DSM es el juego patológico. Lo que pasa es que está metida dentro del apartado del trastorno de control de los impulsos. Algo interesante y que también se podría debatir, porque bueno, parece como si le dieran mucho más importancia el descontrol a la hora de controlar el paso a la acción, el impulso, que realmente la dependencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta especie de confusión o de situación un poco atípica, yo creo que la han resuelto, esta segregación la han resuelto en el DSM-5, incluyendo el apartado de adicciones comportamentales, adicciones conductuales. También en este nuevo DSM parece ser que el único trastorno que va a ser incluido claramente va a ser el juego patológico. Hay muchos autores que han criticado esta decisión, no están de acuerdo y plantean que el hecho de incorporar esto lo que va a hacer es dejar abierta una propuesta que no está claro cómo va a salir, pero parece ser que podrían incluir una especie de criterio de clasificación de adicciones conductuales no especificadas de otro modo, que podría ser la vía de entrada de todas estas adicciones que estamos hablando. Hay gente que no está de acuerdo. Yo ya os he comentado que yo, por lo menos en mi experiencia, yo sí que he tenido que intervenir en muchos comportamientos de este tipo, por lo menos en personas que les generaba la suficiente problemática como para requerir intervención, ¿no? Bueno, estas adicciones conductuales van a ser incorporadas dentro de lo que antes se llamaba el trastorno por consumo de sustancias. Lo que pasa es que va a pasar a llamarse ahora mismo adicción y trastornos asociados. Entonces, en adicciones y trastornos asociados estarían los trastornos con sustancias y las adicciones conductuales. ¿Qué más cambios se plantean en el DSM-5? Parece ser que quieren aunar el diagnóstico de dependencia de sustancias y el de abuso de sustancias, con todo lo que conlleva.
Por ejemplo, si una persona nos llega a urgencias pues con un consumo abusivo de una sustancia, va a recibir el mismo diagnóstico que un consumidor habitual. No sé exactamente cómo lo van a resolver, no sé si va a haber luego una acepción o un epígrafe que luego puedas aclarar, pero los dos van a ser va a haber que denominarlos trastorno por uso de sustancias. Como novedad también, dentro de los criterios diagnósticos que se van a recoger, está el hecho de que incluyen por primera vez el craving, ¿no?, como criterio diagnóstico dentro de esto. Y un par de cambios más que plantea el DSM-5 en este sentido es que la palabra dependencia parece que se va a limitar simplemente a la dependencia fisiológica. Ya no se va a considerar la dependencia psicológica, ni va a haber que hacer esa diferenciación que había que hacer hasta el momento. También en el caso de que los síntomas de tolerancia o abstinencia tengan que ver con un uso de sustancias, pero que es en un contexto médico adecuado, tampoco se va a poder hablar de síntomas de tolerancia y abstinencia. O sea, se va a considerar como apropiado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa con...? Vamos a ver, parece ser que durante un tiempo estuvieron debatiendo si incluir el uso de Internet excesivo junto con el juego patológico, y hubo un momento en que estaba aprobado. Lo que pasa es que al final han decidido relegarlo a la sección tercera, que ya sabéis que es esta sección en la que se incluyen todos los trastornos que todavía no están demasiado claros y que sí que se orientan los criterios diagnósticos, pero que todavía no tienen la suficiente evidencia como para ser incluidos y se quedan relegados a posibles inclusiones posteriores, ¿no? Entonces sí que se ha confirmado, yo todo esto es lo que he podido averiguar, no sé si luego cuando salga el DSM-5 será exactamente así o no, pero sí que se ha confirmado que en esta sección 3 no aparece la adicción a Internet tal cual, sino el trastorno de juegos online, junto con síndrome de psicosis atenuada, autolesiones no suicidas y conducta suicida. Esta adicción a juegos online lleva sus propios criterios, que son los siguientes, los que tenéis en pantalla, que bueno, son parecidos a los que os he comentado antes: excesiva preocupación, abstinencia, tolerancia, tal. Y como curiosidad, yo me encuentro con uno de los criterios, el G, que dice: el uso de los juegos de azar de Internet para escapar o aliviar un estado de ánimo disfórico. Cosa curiosa, porque el DSM no suele meter demasiado la funcionalidad del síntoma como criterio, ¿no? Sí que se puede, en algunos sí que aparece, pero no suele ser demasiado usual. Yo lo he recogido y lo he remarcado porque esta es una de las ideas que a mí me ha hecho hacer este trabajo, ¿no? Yo sí que quería plantear hasta qué punto todas estas adicciones comportamentales en sus inicios, lo que uno de los movilizadores o de los precipitantes de que la persona se enganche a algo es precisamente como una huida, un escape de algún conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues el DSM-5 parece que también lo va a incluir. Bueno, esto era un repaso de algunas cosas que me parecían interesantes, ponernos al día de cómo estaba la cuestión. Y yo ahora lo que pretendo es hacer pues esta aproximación que os he comentado, en la que quiero recoger algunas teorías que a mí me estaban surgiendo como posibilidades, ¿no? O sea, he tenido varios casos de estos, estaba pensando qué podía haber detrás de este tipo de adicciones. Y bueno, he querido ir recogiendo teorías que he ido encontrando que tenían que ver con esto, formando una especie de modelo, ¿no? Bueno, como os he dicho, yo tenía ahí en la cabeza un poco de lío de cómo contaros esto, no sabía sinceramente cómo ir juntando varias de los mecanismos que yo tenía, que estaba percibiendo. Y después de leer unos cuantos artículos me encuentro con este esquema. Y bueno, y a mí me parece un esquema muy sencillo, muy gráfico, y que además me permitía trabajar sobre él, en lo que yo tenía en mente.
Cuando averiguo de dónde viene este esquema, pues parece que es del equipo de Nora Volkow, y Nora Volkow actualmente es pues como si fuera una figura de referencia dentro de las teorías neurobiológicas de las adicciones. Su teoría es muy neurobiológica, quiero decir que lo que plantea son mecanismos de circuitos cerebrales, y bueno, y está considerada como una de los personajes de referencia y de las iniciadora de estudios muy revolucionarios, ¿no? Cosa que no es sorprendente porque por lo visto es bisnieta de Trotsky y curiosamente trabaja en Estados Unidos llevando todo el Instituto Nacional de Abusos de Drogas. Bueno, total que Nora lo que propone, como veis ahí en el gráfico, es que el cerebro se modifica cuando hay una adicción. Entonces un cerebro normal pasa a hacer unos cambios en sus circuitos cerebrales a base de un consumo crónico. ¿Cómo lo hacen? Ellos hacen una serie de pruebas de neuroimagen con tomografía por emisión de positrones y dicen que tienen las suficientes evidencias como para afirmar que el cerebro humano cambia en el adicto. ¿De qué forma? La sustancia provocaría un incremento de dopamina y que esto desarrollaría adaptaciones en circuitos cerebrales que estarían implicados tanto en la motivación como en el refuerzo, en la memoria y en el control cognitivo. Un consumo agudo, un consumo puntual de sustancia provocaría un incremento de dopamina, pero el crónico lo que provocaría sería una disregulación de la corteza orbitofrontal, por lo tanto esto estaría relacionado con la atribución al refuerzo y provocaría también una alteración en el giro cingulado, que es lo que tendría que ver con el control inhibitorio. Bueno, yo esto no es lo que tenía en mente, claro, cuando veía estos casos, pero sí que me parecía una forma de empezar, ir de la mano de las neurociencias para plantear un modelo integrador, pues me parecía totalmente oportuno. Bueno, aquí tenemos el esquemita que en el que nos vamos a apoyar, que es el mismo de Nora, y sobre él yo no me voy a meter demasiado más en cuestiones biológicas, no mucho más, pero sí que lo que quería es hablaros de los procesos psicológicos básicos que hay detrás de todo este esquema, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar comentando este primer triángulo, esta primera relación entre la memoria, la motivación y la conducta. Bueno, como sabéis, el ser humano es un animal de costumbres. En la condición humana está la capacidad y la facilidad para habituarnos a ritualizar y a repetir conductas. Todas estas repeticiones y estos hábitos son el elemento básico de todo aprendizaje. Nosotros aprendemos a base de repetir cosas y además esto nos sirve para economizar esfuerzos. A base de repetir una misma cosa economizamos, automatizamos y se convierte en un hábito. Claro, todos estamos habituados a múltiples cosas. Estos hábitos nos ayudan, pero también nos vuelven dependientes. Nos vuelven dependientes tanto de cosas, por ejemplo, del café de por las mañanas, de la compañía de otras personas, necesitamos a gente e incluso de nosotros mismos. Como veréis, el hábito aparecería ya en ese esquema, ahí juntando estos conceptos y bueno, y ya sabéis que cuando se habla de consumo siempre se habla de hábito, habituación. La habituación es sinónimo de dependencia psicológica y luego lo usamos constantemente por el hábito de consumo, ¿no? Total que en el esquema pues a mí me parecía que hacía falta hablar de hábito y si a ese hábito le incluimos el hecho de que cuando se consume una sustancia en teoría pues obtenemos una especie de recompensa, pues ya juntaríamos todos estos aspectos encontrándonos con algo que, bueno, que ya estaba planteado hace bastante, que sería la teoría de la motivación de Hull. Hull plantea que para que nosotros, él formula, porque Hull es un neoconductista americano que se dedica a la experimentación, a la teorización y a la docencia, entonces a base de experimentos, pues él lo que llega es a crear una fórmula, la fórmula de la motivación.
Y en esta fórmula él lo que plantea, por medio de sus experimentos, es que lo que nos motiva a realizar una conducta es, por una parte, la fuerza del hábito, por otra parte la pulsión y por otra la recompensa. ¿Esto qué significa? Él lo que hace es, experimenta con animales y entonces, ¿qué es la fuerza del hábito para él? Él es, al animal, a la rata, lo que hace es, le da una recompensa por hacer algo, ¿no? Entonces, él llama fuerza del hábito a la cantidad de veces que él le ha hecho hacer eso, ¿vale? Entonces, cuantas más veces le ha habituado a recibir esa recompensa, más fuerza del hábito, ¿no? La pulsión. Él entiende por pulsión una reacción ante una necesidad. ¿Qué es lo que hace él? A la rata, pues si lo que le va a hacer es un premio de comida, la hace pasar hambre. Entonces, le genera una necesidad. Y esa necesidad es lo que te va a llevar al impulso de reaccionar, es lo que le va a motivar a reaccionar. Cuanta más hambre le hace pasar, más pulsión tiene. Y luego está la recompensa. Dependiendo de si hay recompensa o no recompensa, pues hay más o menos potencial de reacción. Claro, lo que está planteando Hull es que todos podemos ser dependientes de nuestras propias costumbres, de nuestros propios hábitos y de nuestras pulsiones. Y si le sumamos encima un premio, pues tenderemos a repetir la conducta. Ahí en el gráfico vemos que lo mismo que ha dicho Hull, pues es lo que está planteado. ¿Qué es lo que nos motiva a realizar una conducta? Pues lo habituados que estemos, la pulsión o la necesidad que tengamos, y depende de lo que valga el incentivo, ¿no? Aquí tenéis al increíble Hull y su increíble frase, ¿no? Que plantea que los organismos sufren privación. La privación crea necesidades. Las necesidades activan pulsiones. El comportamiento es dirigido a metas y alcanzar metas tiene valor de sobrevivencia. Eso es nada, lo que dijo Hull en los años 30 o 40. Bueno, habla de pulsión, pero realmente pulsión, como os habéis dado cuenta, no tiene demasiado que ver con lo que plantea Freud. Por lo menos no es exactamente igual. Porque él entiende que por pulsión o por impulso, lo que hay detrás es una necesidad, es la tendencia, bueno, lo que plantea él es que es un malestar psicológico que surja de un déficit biológico persistente. Y como os he comentado, él lo que hace es provocarlo generando una necesidad en el animal, ¿no? Hull lo que hace en sus experimentos es trabajar con 4 impulsos básicos: el hambre, la sed, el alejamiento de dolor y el sexo. Podríamos considerar que 3 de ellos son refuerzos positivos, ¿no? A la hora de trabajar con ellos, y 1 negativo. Claro, yo inevitablemente lo he puesto en mayúsculas porque es un poco lo que yo quiero plantear, ¿no? Muchas de las teorías relacionadas con las adicciones van por la vía del placer, aunque también a veces hablan de displacer, pero hasta qué punto en adicciones comportamentales, donde no hay esta perturbación de la química de las sustancias, no habría una predominancia de un alejamiento del dolor, en este caso no un dolor físico, sino un dolor psicológico, pues porque la persona tenga una serie de conflictos interpersonales, vinculares, que le lleven a tener esta pulsión, ¿no? Bueno, Hull y Freud sí que tienen unos puntos en común. Realmente en su concepto de pulsión, los dos plantean este tema como si fuera estas pulsiones serían como que formarían parte de un sistema de control homeostático, ¿no? De un equilibrio interno en el cual, pues bueno, como sabéis, estarían implicados pues diferentes redes, tanto a nivel de regulación. Bueno, esto no me voy a meter porque me ha dicho Paco que no me enrolle. Y bueno, por lo tanto, aquí en el esquema, si incluimos los planteamientos de Hull y esto que acabamos de hablar, lo que veríamos es que lo que vincula, así en naranjita, lo que vincula la motivación con la recompensa, pues puede ser la búsqueda de placer, pero también la evitación del displacer. Por lo tanto, ahí podríamos hablar que una de las pulsiones que nos puede motivar sería el alejamiento del dolor. Bueno, recopilando un poco esto último,
yo quiero volver a insistir en que este dolor no tiene por qué ser un dolor físico, sino que puede ser un conflicto, y que cualquier malestar psíquico que puede ser ocasionado por conflictos que tengamos internos, como disonancias, angustias existenciales, problemas vinculares, pues se puede convertir en un movilizador básico. Y tal como ya estaba descrito, ¿no? La evitación de las angustias es lo que nos puede impulsar a la acción, al paso al acto, y en estos casos buscando la huida, ¿no? Bueno, ahora quería hacer una parada para que no fuera todo el modelo seguido. Quería comentaros uno de los casos. No, el caso se puede seguir grabando hasta que llegue un punto, ¿vale? Entonces quiero contaros uno de los casos porque yo creo que enlaza muy bien con esto de la evitación, conflicto vincular y lo que lleva a este caso, a mi modo de ver, a una conducta adictiva, ¿no? Y el caso que os quiero presentar es una adicción a la lectura. Yo a la paciente la he llamado Dana, le he puesto este nombre, es el nombre celta que recibe la diosa de la literatura, y le he titulado La consumidora de historias. Bueno, como os he planteado, yo lo que voy a... Este caso tiene que ver con una adicción que sí que recogen los clásicos, pero que es realmente inusual. Yo nunca había visto ninguna, me ha costado muchísimo encontrar información, pero sí que está descrita en los clásicos que hablan de adicciones de este tipo, sí que lo mencionan. Estaríamos hablando de eso, de una afición mórbida por la lectura, o tal como Valéry Larbaud la denominó, ese vicio refinado e impune. Durante el año pasado vi durante unas pocas sesiones a una joven de 18 años que venía por su afán voraz por consumir literatura y que le había ocasionado graves consecuencias. Prácticamente no tenía relaciones sociales, se había aislado, no iba mucho a clase, a pesar de tener un buen nivel intelectual, estaba repitiendo curso por una asignatura y había tenido varias llamadas de atención por dormirse en clase, por quedarse leyendo por las noches. ¿Qué es lo que cuenta ella y su madre? Que durante los últimos 2 años, más o menos, podría tener una media de lectura de unas 12 horas al día. ¿Qué es lo que lee? Pues parece que no tiene un gran criterio literario, ¿no? Yo se lo dije un poco en broma el primer día, le digo, a ti lo que te pasa es que no tienes mucho criterio. Y porque lee de todo. Y tampoco tiene mucho conocimiento sobre lo que está leyendo, o sea, en el sentido de que no tiene cultura. Y aunque ella sí que confiesa que prefiere temas épicos, temas de fantasía, temas así adolescentes. Al explorar este tipo de lecturas, lo que me dice es que, por ejemplo, también tiende a repetir lecturas y ha llegado a leerse 20 veces un mismo libro. Y cuando me cuenta el libro, yo no lo conocía, me parecía un poco infantiloide, pero parece ser que no es tanto infantil, es como un libro juvenil. Es un libro de Roald Dahl, que para los que no lo conocéis es un escritor galés, con famosas, es un clásico de la literatura juvenil que escribió Charlie y la fábrica de chocolate y Los Gremlins, es también el de no sé quién y el melocotón gigante, y tiene por ahí varios libros muy reconocidos. Debe de haber desarrollado una capacidad de lectura rápida porque ella dice que podría leerse 1600 páginas en menos de 2 días sin problema. Y además, pues, es capaz de sacar diariamente 2 o 3 libros, leerlos y devolverlos, ¿no? Este ritmo ella dice que lo ha podido mantener meses. Meses no, ella me dijo un mes seguido, pero que va encadenando este ritmo a veces, ¿no? De tirarse un mes sacando 2 o 3 libros diarios. Y no saca más porque no le dejan sacar más. Este es el límite permitido en las bibliotecas. Ha cambiado de bibliotecas porque realmente ya más o menos ha hecho un peinado importante y
Y claro, la gente de su alrededor sí que le ha llamado la atención de que pues bueno, estaba dejando de hacer otro tipo de cosas, que eso era excesivo, y ella pues esto la ha llevado a mentir, a ocultar libros, a leer en el recreo, a leer andando por la calle. Bueno, esto en cuanto al cuadro que ella cuenta. Y cuando se la deja hablar un poco más, pues ella plantea, pues aparte de su afición por leer y su disfrute, cuenta que ella, la lectura para ella es calmar ansiedad. De hecho, cuando su madre en algunos momentos se ha puesto más dura y le ha prohibido directamente la lectura, parece que ella pues se pone bastante irritable, de mal humor, en fin, tiene ahí como una especie de síndrome de abstinencia. Como hemos dicho, no tiene demasiadas relaciones sociales y a pesar de esta edad adolescente, el internet lo usa también como medio de lectura. No tiene Facebook, no tiene páginas de red social y lo usa como vía de lectura. E incluso ella parece que sí que tiene alguna capacidad para escribir y ha ganado un concurso de escritura, de narrativa, y le han publicado un libro por internet. A ver, espera, ahora es cuando no se puede...